poco de paciencia. Si veis que me enrollo un poco, pues tened paciencia porque enseguida termino. Y en la segunda parte de la exposición pues van a ser pues preguntas, debate y todo lo que, cualquier duda que podáis plantear, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la presentación y empezamos con una consulta psiquiátrica. Lo que me llama la atención es cómo, si bien la situación del sueño se resuelve amigablemente, usted sigue angustiado, ¿no? Lo que pasa es que ayer yo tuve un día muy difícil. A un amigo mío se le incendió el negocio, a mi cuñado le chocaron. Lo que llama la atención es que usted convierte una situación realmente, digamos, apacible en una situación persecutoria, como si algo le estuviera realmente molestando mucho, ¿no? Lo que pasa es que ayer yo tuve un día muy difícil. A un amigo mío se le incendió el negocio. A mí se me da por pensar que en realidad lo que a usted le pasa es que toma el clima hostil y lo introyecta, como le decía antes, en el clima interno suyo, ¿no? Lo que pasa es que ayer yo tuve un día muy difícil. A un amigo mío se le incendió el negocio, a mi cuñado y sobre le chocaron. todo me llama la atención esa paranoia suya de sentir que siempre lo interrumpen. Estaré somatizando. Lo que pasa es que ayer yo tuve un día muy difícil. A un amigo mío se le incendió el negocio, a mi cuñado le chocaron el auto y yo me deprimí y me emborraché. Bueno, usted se deprime por cosas que le pasan a gente cercana. En este caso usted no tiene la culpa. Sí tengo la culpa. Primero me emborraché. Después le saqué el auto a mi cuñado y lo choqué contra el negocio de mi amigo. Por eso se incendió. Tenía el tanque lleno encima. Ramírez, ¿usted se emborracha muy seguido? No, tengo que dejar pasar un par de horas. Por lo visto tiene mala bebida. No, señor, tengo un whisky buenísimo. Scottish Hooligan. No, digo que el alcohol le cae mal. A veces me cae mal. Tengo alucinaciones, veo monstruos, insectos, arañas. Delirium tremens. Scottish Hooligan. Un whisky buenísimo, 12 años. pesos. 12 pesos. El cajón. Con razón ve insectos. Perdón. ¿Por 12 pesos qué quería? ¿Pollo con papas? Veo cada cosa rarísima. Veo elefantes con el cuello largo, así. Y jirafas con trompita. Y con las orejas así espantosas. Bueno, las orejas más. Veo hienas, vacías, hienas veo. Pero estas no se ríen, estas hienas. Son hienas depresivas, lloran, son horribles. Veo cebras cuadriculadas y veo... ¿Qué ve? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. Veo ratas por todos lados. Pues esto es un poco un pequeño esquema de lo que es una consulta psiquiátrica, ¿no? Un diálogo de sordos, donde uno no escucha al otro, el otro tampoco. Y pasamos al meollo del asunto. No quiero tampoco cansaros, ni ahondar mucho en filosofía ni filosofar, porque a mí, como a Javier y a Pérez, no nos gusta filosofar, a mí no me gusta. Pero sí que creo que es importante que tengáis claros muchos conceptos que son nucleares en el tema de la psiquiatría. Por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? Porque hablamos muchas veces de derechos, pero no quedamos en un consenso de en qué consisten y qué son. Y es un concepto que tenemos que analizar y que tenemos que partir de esa base, de tener bien claro a qué nos estamos refiriendo con los derechos. ¿Los derechos legales o derechos naturales? Es decir, ¿es la ley la que nos concede los derechos o es nuestra propia vida la que nos asigna esos derechos? Eso a veces el psiquiatra no lo tiene claro y el juez mucho menos. ¿Se pueden dar y se pueden quitar a través de las leyes los derechos? ¿Es algo que nos dan los políticos? ¿Es algo que nos dan los legisladores, los jueces? ¿O es algo que tenemos dentro de nuestra propia naturaleza? Es decir, por ejemplo, un indígena de Borneo o de la selva amazónica ¿tiene derechos humanos? A pesar de que no tiene políticos, a pesar de que no tiene gobierno, a pesar de no vivir en una estructura social, ¿tiene esos derechos o no los tiene? ¿Tiene derecho a la vida? ¿Tiene derecho a la salud?
Si un indígena de Borneo o del Amazonas tiene esos derechos a pesar de no vivir en sociedad, o de no vivir bajo un gobierno, realmente son derechos que no nos dan los políticos, sino que tenemos por nuestra propia naturaleza. Creo. Eso luego, si queréis, luego lo debatimos, pero creo que a veces el psiquiatra o el legislador o el juez o el político parece que cuando habla de derechos es como algún regalo que nos hace, y no es cierto. Nuestros derechos son nuestros independientemente de la voluntad del juez, del psiquiatra, del político, del legislador. Es decir, ¿son una construcción social o son una realidad? Y todo esto es un poco filosofía, que tampoco quiero ahondar mucho, pero quiero que tengáis un poco claro que la dignidad del ser humano está por encima de todo lo que hablamos de leyes, de sentencias, de procedimientos, de tratamientos, de derechos. Y estamos hablando de que tenemos que defender ese núcleo duro del derecho fundamental, que es la dignidad humana, y sobre todo en temas de psiquiatría. Vamos a hablar un poco ahora de la historia de los derechos humanos. Pues tenemos una parte que es la protohistoria de la humanidad, cuando todavía no se escribían ni siquiera las leyes, pero que ya se reconocían 3 derechos fundamentales, y son los derechos la vida, la libertad y la propiedad. Y son derechos que universalmente han sido reconocidos al ser humano sin necesidad de un gobierno y una legislación. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene la vida es un cadáver, no es un ser en sociedad. Cuando no se tiene libertad es un preso. Y cuando no se tiene acceso a la propiedad o pleno dominio de la propiedad es un esclavo. Y tendríamos que pensar también un poco, y no os quiero dejar tampoco el mal cuerpo, pero que luego analicéis si la relación que hay muchas veces en cuanto a la psiquiatría y la legislación nos convierte un poco en unos muertos vivientes, en unos presos o en unos esclavos. Si realmente nos sentimos así, como muertos vivientes, como presos o como esclavos, es porque algo está funcionando muy mal. Luego evolucionan los sistemas de derechos pues a través de, por ejemplo, las primeras constituciones, la Edad Media, la Constitución inglesa, que está sin escribir, pero que existe. Tenemos en nuestra historia española los fueros, ¿no?, donde había consejos locales o gobiernos locales que limitaban el poder de los reyes, y la pelea que hubo aquí, por ejemplo, en Castilla, en los comuneros de Castilla, que luchaban en contra del poder absoluto y que trataban de dar dignidad y derecho a los seres humanos, por encima del poder del rey, del noble o del conde. Posteriormente tenemos la Declaración de Derechos del Estado de Virginia, que es la primera declaración escrita de derechos fundamentales y que no solo reconoce los primeros derechos de la protohistoria, a la vida, a la libertad, sino también a la búsqueda de la felicidad. Es la primera vez que se reconoce el derecho del ser humano a buscar la felicidad por encima de cualquier coacción del poder. Luego tenemos la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que también vuelve a escribir un poco que el hombre tiene por sí mismo una serie de derechos que tienen que respetarse. Más tarde tenemos en 1947 la Declaración Universal de Derechos Humanos, fruto de todas las desgracias de las últimas grandes guerras europeas. Más tarde en España tenemos la Ley de Garantías, que es en el 76, antes de la Constitución Española, y una Declaración de Derechos, que es la Constitución Española, que en el primer capítulo ya establece una serie de derechos desde el 14 hasta el 29. Más tarde tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y posteriormente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Luego tenemos otra serie de derechos de segundo nivel, que serían los derechos que están por encima del 29 de la Constitución, que están reconocidos en la Constitución Española, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, patrocinada por las Naciones Unidas, los derechos de los pacientes y la autonomía personal, reconocida en la legislación española, los derechos de los usuarios de servicios sociales, que también están reconocidos en la legislación española, los derechos de los ciudadanos frente a la administración, que también están reconocidos en la legislación, y, por ejemplo, podemos destacar 7 principios esenciales de todos estos derechos cívicos, que son, pues, por ejemplo, que las medidas que tome la Administración siempre tienen que ser las menos restrictivas de derechos fundamentales que sean posibles, las más ajustadas a las necesidades reales del paciente, el principio de audiencia y asistencia del interesado. Cualquier medida que tome la Administración tiene que ser posterior a que se brinde a ese paciente o a ese familiar la debida asistencia, el debido asesoramiento, la debida audiencia, se le debe escuchar siempre. Son principios fundamentales de la Administración. Y parece ser que en la psiquiatría todo eso se obvia, ¿no? Muchas veces no se tiene el consentimiento informado, muchas veces no se le da audiencia al paciente ni a los familiares,
muchas veces no se le da la asistencia debida y la información debida, ¿no? Otro sería el respeto a la propia voluntad del paciente o de los familiares. Otro principio sería el principio de servicio. La administración está al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los intereses políticos, y eso a veces también se olvida. El principio de legalidad, es decir, toda disposición o toda resolución administrativa debe estar amparada en una norma legal y no puede ser arbitraria. El derecho al recurso, toda decisión administrativa, incluso dentro de la sanidad, tiene que tener una vía de recurso, una vía de contradicción, de oposición del propio paciente, y parece que eso también se olvida. Y el control jurisdiccional. Toda medida y toda resolución administrativa está sujeta al control de los jueces. Y eso parece que también se olvida en el ambiente psiquiátrico. El sexto principio básico de la administración es el de no indefensión. Ningún ciudadano puede quedar en indefensión ante la administración, y esto parece que también se olvida cuando hablamos de gestión psiquiátrica. Y por última parte hablamos de un principio general del derecho que está reconocido en el Código Civil, que es el principio de buena fe y confianza legítima. Cuando se viola el principio de buena fe y confianza legítima, la decisión es ilegal. Todo esto lo cuento no para que os quedéis serios, como os veo que os estáis quedando, sino para que veáis que todo esto parte de unos fundamentos muy sólidos. Perdona, el principio de buena fe y confianza legítima. Sí. Es decir, que las relaciones humanas están basadas en ese principio de buena fe y confianza legítima. No vale la zorrería, no valen las argucias, no valen los engaños, no vale la disimulación, no vale el violar la confianza legítima que los ciudadanos tenemos que tener. No valen las mentiras, no valen los engaños. Cualquier acto administrativo o jurídico que se salga de la buena fe y la confianza legítima es nulo de pleno derecho. Eso se reconoce en el Código Civil ya en su primera redacción de 1889. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto hay mucha gente que no le interesa. No le interesa que los derechos fundamentales estén blindados y que la gente pueda defenderse y que la gente pueda participar de las decisiones públicas que le afectan directamente. Entonces tenemos la contra de los derechos, ¿no? Y la contra de los derechos no tiene nada que ver ni con peleas de derechas y de izquierdas, con progresismo y conservadurismo. No, tiene que ver con otros conceptos, con conceptos de totalitarismo o de colectivismo y de dominación social, ¿no? Y es de gente, en todos los estratos sociales, que pretende hacer que los derechos de las personas sean un premio o un regalo que nos hacen los políticos a los ciudadanos y no algo que parte de nuestra propia esencia. Entonces tenemos como contra de los derechos, tenemos por ejemplo a nuestro famoso Jiménez de Asúa, que en 1918 ya empezó a vendernos estas ideas de control social. Jiménez de Asúa es un jurista y criminólogo español, reconocido internacionalmente, cuya impronta parte desde 1918 hasta 2017, nació antes y murió mucho antes también, pero he querido poner estas fechas porque todavía pervive Jiménez de Asúa hoy en día, tanto en la legislación como en la doctrina como en la jurisprudencia. Jiménez de Asúa es el promotor en España y en toda Iberoamérica de la teoría del estado peligroso, de que hay personas que viven en un estado peligroso y hay que proteger a la sociedad de ese tipo de personas. Os podéis imaginar que el paciente psiquiátrico es uno de esos tipos de personas que viven en un estado peligroso y que los gobernantes y funcionarios deben proteger a la sociedad de ese tipo de personas. Esa es la idea que nació con Jiménez de Asúa. Tiene otra teoría, otra doctrina, que es la del delito de autor. Hay determinadas personas que deben ser castigadas o reprimidas especialmente simplemente por su propia condición personal. Y podéis imaginaros que el enfermo mental es uno de ellos. Él es un poco el padre o el padrino de la Orden Gubernativa de Internamientos Psiquiátricos de 1932. Es el patrocinador un poco de la Ley de Vagos y Maleantes del año 35 y es un poco el promotor de la supresión de los consejos de familia del Código Civil, que el Código Civil tenía como referencia a la hora de incapacitar a un enfermo mental. Los jueces incapacitaban, pero siempre y cuando se constituyese un consejo de familia y ese consejo de familia, es decir, los miembros más importantes de la familia, decidiesen cómo, cuándo y dónde llevar a cabo esa incapacitación. Eso se suprime con Jiménez de Asúa porque decían que eso era arcaico, que cómo se va a tener en cuenta la opinión del paciente y de la familia. Entonces se suprime.
Eso es en 1918. En 1924 tenemos al doctor y juez del Tribunal Supremo del Estado de Virginia, Oliver Wendell Holmes, que dice cosas tan bonitas como 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Hay que esterilizar a los enfermos mentales. Cualquier enfermo mental que corra el riesgo de transmitir su imbecilidad a sus descendientes, hay que esterilizarlo. Luego tenemos en 1933 a Wilhelm Frick, ministro del Tercer Reich, que es el que hace las leyes de Nuremberg. Y veis abajo tenemos a 2, Jiménez de Asúa, que ha sido presidente en el exilio de la República Española, es decir, socialista y de izquierdas, y al lado tenemos a Wilhelm, que es nazi. No es una cuestión de ideologías, es una cuestión de mentalidad. En 1932 en España se dicta y se aprueba la orden gubernativa de internamientos psiquiátricos. Cualquier funcionario puede denunciar a un enfermo e internarlo en un establecimiento psiquiátrico sin ningún tipo de control. En el 33 se hace la primera ley de vagos y maleantes, también en la República, y en el 70, en la dictadura, se refuerza la ley de vagos y maleantes. Es decir, como veis, no es una cuestión de ideología, no es cuestión de derechas y de izquierdas, es una cuestión de mentalidad y de control social. Y en 1996 aparece, queda ya derogadas las disposiciones antiguas del derecho penal y entra en aplicación el nuevo Código Penal español. No obstante, se siguen aplicando las leyes de peligrosidad social, sobre todo en materia de salud mental. ¿Qué derechos fundamentales tienen los ciudadanos? Pues lo podéis ver en la Constitución. Estos son los de especial protección. El derecho de la igualdad, no discriminación, derecho a la vida, libertad ideológica, todos estos que tenemos desde el artículo 14 hasta el 29, y que son los que el artículo 53 de la Constitución protege como especialmente. Y dice el artículo 53 de la Constitución que la lesión o el atentado contra los derechos fundamentales de las personas tendrán un procedimiento sumario y preferente de protección, y que habrá que establecer una serie de leyes que faculten a los poderes públicos y a los juzgados para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona de una manera sumaria y preferente. ¿Qué es sumario y preferente? Sumario es que los procedimientos tienen que ser muy sencillos y muy rápidos, 24-48 horas, y preferente significa que ningún otro asunto se puede resolver en el juzgado antes que ese. ¿Qué es lo que ha pasado? En 1976 se dicta la primera ley de protección de derechos fundamentales, que queda completamente derogada en muy poquitos años, y ahora mismo tenemos un vacío legal. No hay ninguna ley de protección de derechos fundamentales en España, ni a nivel del derecho civil, ni en el penal, ni en el administrativo. En el administrativo sí que queda un procedimiento, pero ni es sumario, ni preferente, ni hay manera de articularlo. Y en ese estado estamos. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina filosófica del derecho en cuanto a derechos. La doctrina es que los derechos fundamentales mantienen su integridad. Todas las personas son titulares de los derechos fundamentales. Los enfermos mentales, los ancianos, los niños, incluso los niños no nacidos, son titulares de los derechos. Y lo que se modula es el disfrute de esos derechos. Pero no se puede decir que el enfermo mental incapaz o internado involuntariamente no tenga ninguno de estos derechos que antes hemos visto. Tiene todos. Tiene derecho a todos los derechos fundamentales. Esa es la doctrina universal y la doctrina de Naciones Unidas en cuanto a los derechos. Todas las personas, todos, sin excepción, son titulares de esos derechos. Y lo único que pueden hacer los gobiernos, las administraciones y los jueces es modular el disfrute de esos derechos. Otro, pues que cuando se atenta contra esos derechos hay que establecer una serie de cánones y de controles. Tanto la administración como los jueces tienen que establecer unos cánones de ponderación de derechos e intereses. Tienen que hacer ese ejercicio, decir, ¿por qué a esta persona hay que internarla involuntariamente? Y tienen que justificarlo. Si no, no es legal el internamiento. Tienen que hacer ese ejercicio. Si no, no lo pueden hacer. Si no, es ilegal. Si lo quieren tratar involuntariamente, tienen que hacer el ejercicio de demostrar y explicar por qué es necesario e imprescindible imponer un tratamiento. Y si no hacen ese ejercicio, esa resolución administrativa o judicial es ilegal. Otro problema será cómo defendemos eso o cómo nos protegemos de eso. Pero realmente la doctrina de derechos humanos es esa. Luego existe otro problema, es que el funcionario o el juez
que atente contra un derecho fundamental, por ejemplo, al consentimiento informado, a la libertad, a la integridad física, etc., tiene que establecer otro ejercicio de ponderación, que es el de ponderación de derechos. Es decir, si el paciente no quiere tomarse el tratamiento, ¿hay algún otro derecho de otra persona que se vea afectado? Si no hay ningún otro derecho en conflicto, no se puede obligar a una persona a un tratamiento. ¿Queda afectada la seguridad pública? ¿Queda afectada la integridad física o la salud o la seguridad de terceras personas? Sí, demuéstrelo. El funcionario, el juez, tendrán que demostrar que realmente esa persona sin tratamiento psiquiátrico puede ser un peligro para sí misma o para terceras personas. Y ese ejercicio lo tienen que hacer antes de firmar una resolución administrativa y judicial que obligue a un tratamiento involuntario. Seguimos. El principio de legalidad reforzada: no vale cualquier disposición legal para privar de derechos a una persona. Y, por ejemplo, quiero hacer referencia aquí a los derechos, a la legislación que tiene que ver con los servicios sociales. La mayor parte de la legislación en materia de servicios sociales es una legislación menor, es una legislación reglamentaria y no puede nunca, jamás, en ningún caso, afectar a derechos fundamentales. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando dicen, no, es que esto se hace por ley. Hay que ver realmente si eso es una ley o es un reglamento o es un decreto, porque hay mucha diferencia. Y cuando se trata de decretos o reglamentos no pueden afectar a derechos constitucionales. Y luego tenemos dos últimos puntos. La prohibición de la analogía. Los derechos fundamentales no son sujetos de interpretación, son sujetos de cálculo. Hay que justificar, hay que razonar, hay que ponderar, pero no se pueden hacer analogías ni interpretaciones subjetivas por parte de los administrativos o funcionarios y los jueces. Naciones Unidas hace siempre en todas sus declaraciones una última cláusula de cierre, es decir, ningún contenido de esta Declaración Universal de Derechos o de esta Declaración de Derechos del Paciente con Discapacidad puede interpretarse en el sentido de privarle de derechos a una persona. Y esa es la lectura que hay que hacer siempre de la legislación. Nunca se puede privar de los derechos a un ser humano. No obstante, tenemos nuestro Tribunal Constitucional que siempre ha intentado pasar de puntillas por todas estas cuestiones. Ya falta poco para terminar la parte dura. Vamos a poner ejemplos de cómo se violan los derechos fundamentales de los pacientes psiquiátricos y de las familiares, ¿no? Por ejemplo, el principio de igualdad de la ley, ante la ley. Es decir, un ejemplo claro es la presunción de peligrosidad. Casi siempre en los internamientos, cuando no queda más recursos, se justifica el internamiento por una cuestión de orden público, de seguridad ciudadana, de alboroto. Eso no está bien. No hay una presunción de peligrosidad en el enfermo mental. Si es peligroso, es peligroso. Justifique usted, cuantifique. De hecho, la mayor parte de las legislaciones ya reformadas en Europa en materia de internamientos psiquiátricos obligan al psiquiatra que pretende un internamiento involuntario a que cuantifique de una manera real y calculada el estado de peligrosidad del enfermo. Tiene que hacer un test, tiene que pasar un informe, es decir, esta persona es peligrosa por esto, por esto, por esto, y calculamos que de 0 a 100 es un 80. Y entonces sí, se puede. Pero si el juez no ve ese informe, no autoriza el internamiento. Si usted le quiere ingresar porque es peligroso, me tiene que demostrar con un informe que es peligroso. ¿En qué grado de peligrosidad? ¿Por qué? ¿A quién afecta? ¿Cómo afecta? Entonces no. Pero en España todavía se sigue internando a la gente por cuestiones de peligrosidad sin que nadie haga un cálculo real ni justifique realmente si realmente hay peligro o no. Otro, el derecho a la vida, por la falta de consentimiento informado. Esto es algo clamoroso. La mayor parte de los tratamientos involuntarios no tienen consentimiento de ninguna manera y muchos de los tratamientos voluntarios tampoco tienen el consentimiento informado ni de pacientes ni de familiares. Y eso también es una violación del artículo 15 de la Constitución española. Otro principio es el de libertad ideológica y religiosa. Antes hablábamos, ¿verdad?, de que se habían denunciado unos médicos en Valencia por ejercer pseudociencias. Hay un principio fundamental en los estados de derecho y es el de neutralidad ideológica. El Estado de Derecho no puede entrar a cuestionar qué es ciencia y qué es pseudociencia. Tiene que basarse en datos objetivos. No puede decir, esto me gusta y entonces es ciencia, esto no me gusta, es pseudociencia. El paciente tiene derecho a elegir su propio criterio en cuanto a cómo abordar sus problemas mentales. Quizás prefiera la acupuntura o las flores de Bach o lo que quiera. Ahí no podemos decir que la ley solo ampara un determinado tipo de tratamiento si el resto lo deja fuera. Tendremos que justificar por qué el reiki o las flores o otras técnicas no son legales o no son posibles en una crisis mental.
Pero desde luego el Estado de Derecho no puede posicionarse solamente en un lado del espectro terapéutico y dejar el otro completamente fuera de la legalidad. Otro, por ejemplo, el derecho a la libertad personal. ¿Cómo le llamamos, perdona, Rubia, a ese principio que has dicho en el cual... Neutralidad ideológica. Neutralidad ideológica es un principio fundamental del Estado de Derecho. El derecho a la libertad personal, pues en cuanto a los internamientos y los tratamientos involuntarios, pues se viola completamente. El derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio. Sabemos de casos en los que la policía ha ido a sacar a los enfermos de sus domicilios porque el psiquiatra tenía sospechas de que el paciente no se estaba tomando la medicación, algo que es completamente aberrante. Otro, por ejemplo, la protección judicial de los derechos, el artículo 24 de la tutela judicial efectiva. Estamos viendo que casi nunca se ofrece un letrado, ni se ofrece la posibilidad de que el enfermo designe un letrado para que se defienda de un internamiento o un tratamiento involuntario, cosa que es completamente ilegal. Siempre el paciente tiene que tener derecho a la asistencia letrada, incluso a la asistencia de los familiares. ¿Y por qué no? Pero eso parece que se intenta coartar siempre que hay un tratamiento involuntario. Nunca se da la debida asistencia a los pacientes o a los familiares para que se puedan defender de un derecho fundamental que tiene todo ciudadano a recurrir una decisión administrativa o judicial. Y por último, el principio de legalidad penal. Es decir, las leyes penales están pensadas y se usan única y exclusivamente para la prevención o para la persecución de delitos, no para otra cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces hemos visto autos judiciales que autorizan la entrada de la policía judicial en un domicilio para sacar a un enfermo y te ponen en el auto diligencias previas sin delito. ¿Cómo haces unas diligencias previas dentro de la materia penal, dentro de las leyes procesales penales, para atender algo que no es un delito? Un paciente que no se toma la medicación no es un delito. ¿Cómo un juez dicta una resolución judicial autorizando la entrada de la policía judicial dentro de un domicilio? Eso es una violación flagrante del principio de legalidad penal. La ley penal está para los crímenes, no para cuestiones domésticas. Y todo esto viola el principio de seguridad jurídica en el funcionamiento de la Administración. Y por último tenemos lo que os decía antes, el artículo 53 de la Constitución, que habla de un proceso sumario preferente de tutela de derechos fundamentales que en la práctica en España no se está utilizando porque es imposible, tanto material como procesalmente, aplicarlo. Y tengo yo mis dudas. Estamos hablando que en materia psiquiátrica estamos ante una legislación en materia de naturaleza civil, de naturaleza penal, de naturaleza voluntaria, de naturaleza administrativa. ¿Qué legislación tenemos? Pues tenemos todo y nada al mismo tiempo. No tenemos un cuerpo legislativo en cuanto a internamientos psiquiátricos, incapacidades, inimputabilidad de enfermos mentales. No hay un cuerpo doctrinal ni un cuerpo legislativo en el que nos podamos basar y podamos decir, vamos, estas son las reglas de juego, vamos a defendernos con las reglas de juego. No hay absolutamente nada. Podemos encontrarnos casos en los que un procedimiento se inicia con unas diligencias penales, pasamos luego a unas diligencias civiles y luego terminamos en jurisdicción voluntaria sin que el paciente o los familiares tengan idea de por dónde acudir al juzgado y cómo plantearlo. Y si vamos al juzgado y dicen, no, es que estos son diligencias penales, no tenemos por qué informar a nadie. Cuando cambian y dicen, no, son diligencias civiles, como el paciente es mayor de edad, no necesita abogado ni procurador. Y luego dicen, no, esto es jurisdicción voluntaria, usted que es enfermo y familiar no entran dentro del procedimiento, porque esto es una cuestión entre el psiquiatra y el juez. Con lo cual, no hay manera de atacar ni de defenderse. Por eso os digo que es que no sabemos muy bien desde el derecho cómo atacar esto. Vamos, sabemos, podemos atacarlo, ¿no? Pero es muy difícil atacar esto porque realmente no hay una ruta que tengamos que seguir y que pedimos, no, ahora después de este paso va el siguiente. Después de un paso puede ir cualquier otro. No sabemos por dónde van a salir. No sabemos cómo se va a defender el juez. A veces dicen cosas, no, le internamos por el artículo 211 del Código Civil. Y cuando le dices al juez, oiga, es que eso quedó derogado en el año 2000. Uy, es que me lo estudié hace mucho, pero el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Digo, señoría, también eso está derogado también, eso es inconstitucional. Y dice, bueno, da igual. Es que esto es un asunto de jurisdicción voluntaria entre el psiquiatra y yo y usted no pinta nada. Entonces, muchas veces sabemos que la única función que podemos hacer desde el derecho es molestar, ¿no? Y obligarles a que dicten resoluciones y obligarles a que ellos mismos se pisen la toga. Pero realmente no tenemos, no quiero poneros un
una idea negativa y triste de lo que es esta situación, pero bueno, estamos en este juego. ¿Cuáles son las áreas importantes en cuanto al derecho que nos afectan como enfermos o como familiares de enfermos mentales? Pues los internamientos. Los internamientos están sin regular. Tenemos un pequeño artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que no dice nada y lo dice todo y permite absolutamente todo, tanto al psiquiatra como al juez. Sin ningún tipo, no hay muchas, es solamente un artículo de una ley el que permite esto. Los tratamientos involuntarios, pues es curioso, es que ni siquiera existe un artículo dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni en la de criminal, ni en ninguna, que autorice a un juez a imponer un tratamiento involuntario. Ni siquiera la jurisprudencia lo contempla. Y se está haciendo, bueno, muchos lo sabéis, ¿no? Se os impone un tratamiento, pero no existe una ley, el principio de legalidad, tanto civil como penal, no existe una ley que autorice a un psiquiatra o a un juez a dictar una resolución que obliga a un tratamiento involuntario. Y sin embargo se está haciendo. En cuanto a la incapacidad de un paciente pasa exactamente lo mismo. Hay unos cuantos artículos, esto sí que está más estructurado, tanto en la ley en el Código Civil como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero nos faltan las garantías. Por ejemplo, se da como garantía que los procedimientos de incapacitación siguen el procedimiento de juicio verbal. Pero en la práctica se le dice al enfermo, bueno, no hace falta que vayas, que venga un familiar tuyo, no hace falta que vengas con abogado ni procurador. Es decir, más que garantías lo que hay son trabas, muchos problemas. En las cuestiones de inimputabilidad, yo no me canso de decirlo, la inimputabilidad por razón o por cuestiones mentales siempre es un peligro, siempre es un peligro. Cuando se juzga a un enfermo mental por un delito y se ampara tanto el propio enfermo como el juez en la inimputabilidad del enfermo mental, dejamos el juicio abortado. No llegamos a una sentencia. Si a mí me están procesando por incendiar una casa y cuando termina la instrucción dicen, no, bueno, eres inimputable porque eres un enfermo mental, ¿he quemado la casa o no he quemado la casa? ¿Soy culpable o no soy culpable? Ahí termina la cuestión. Vas a tener esa etiqueta, a lo mejor has sido tú, para toda la vida. Y la etiqueta de esquizofrénico peligroso que ha podido quemar una casa, la vas a arrastrar toda la vida. Y eso gracias a las normas de inimputabilidad penal. El enfermo penal tiene tanto derecho como cualquier otro a que se le juzgue y se le condene como a los demás. Luego ya modularemos la pena, luego ya le perdonaremos parte, luego ya transformaremos la pena, haremos mil cosas, pero que llegue hasta el final. Y si ha quemado la casa, la ha quemado. Y si no la ha quemado, no la ha quemado. Pero que no arrastre ese estigma de haber podido quemar una casa. Eso es una perversión completa de la ley en cuanto a los enfermos mentales. La asistencia jurídica es nula, brilla por su ausencia en todos los procedimientos. Siempre se le dice al enfermo mental y a los familiares, no hace falta abogado, no hace falta procurador, no vayas al juicio, no pasa nada. Y es una cosa que hay que garantizar siempre y no se está haciendo. Y en cuanto al derecho sanitario, pues que os voy a contar de los principios de consentimiento informado, de no maledicencia, de beneficencia y de justicia de todo tratamiento. Y aquí tengo unas preguntitas, ¿no? Pues ¿qué es un diagnóstico médico? Pues la legislación no lo contempla. De diagnóstico médico es todo. Todo lo que escribe un médico con un bolígrafo mágico que tiene, que suele poner el nombre de una farmacéutica en una parte del bolígrafo, todo lo que escribe un médico es un diagnóstico. No le expliques al psiquiatra que se ha equivocado o que es otro paciente o... No, todo es diagnóstico. Para el legislador y para la justicia, todo lo que escribe un médico es diagnóstico. Eso es otra cosa que también hay que atacar. Todo diagnóstico tiene que cumplir unos requisitos si se le quiere dar una validez legal. Pero no puede valer todo. La definición de tratamiento médico. Pues, por ejemplo, la ley cuando dice podrá ser internado para que reciba el adecuado tratamiento médico, la ley no nos dice a qué se refiere con el tratamiento médico y qué límites debe tener el tratamiento médico. Una persona que está agitada se le puede dar un Valium o se le puede pinchar un Ciprexa. ¿En qué caso es legal uno o es legal el otro? Eso no lo dice la ley. Y sin embargo estamos viendo que las legislaciones modificadas ya y adaptadas al espacio común europeo en la mayor parte de los estados europeos dicen que en caso de internamiento psiquiátrico, qué cosas son tratamiento psiquiátrico y qué cosas no. Y cuando se ingresa a un paciente con un estado de agitación, ese tratamiento tiene unos límites. No podemos ponerle una medicación que vaya a durar 15 días. Solo podemos utilizar aquella medicación que puede durar entre 24 y 48 horas, no más. Y eso es algo que también tiene que definir la ley y que en España, desgraciadamente, todavía no se define.
¿Límites del tratamiento? Pues todo tratamiento médico tiene que tener unos límites técnicos de indicación. Es decir, no se puede recetar cualquier cosa para cualquier cosa. Si una persona tiene una demencia, pues habrá que recetarle, prescribirle y aplicarle tratamientos para la demencia, no antipsicóticos. Y estamos viendo que ancianos con estados de agitación se les dan antipsicóticos cuando muchas veces aparentemente podrían no tener ningún sentido. Eficacia y eficiencia, es decir, pues los tratamientos tienen que tener un resultado. Si un tratamiento no tiene un resultado, habrá que buscar otro, habrá que plantearle al psiquiatra la posibilidad de que cambie de tratamiento, pero no puede decir que un tratamiento es definitivo para toda la vida, porque lo que se busca en todo tratamiento es una eficacia, que consiga un efecto. Y eficiencia, pues que tenga el menor coste para el paciente y para la sociedad. Y estamos viendo que muchas veces se sustituyen los tratamientos muy funcionales a un coste muy bajo por tratamientos muy caros, tanto en cuestión económica como en derechos del paciente, ¿no? Obligarle a ir a un centro de salud, obligarle a pincharse, pero eso supone un coste personal, emocional para el paciente que quizás no tenga mucha justificación. Bueno, no os voy a dar mucho el rollo de esto, que esto es más cuestión psiquiátrica y cuestión médica. Pero luego hay otros límites en el diagnóstico, pues el diagnóstico tiene que ser voluntario. Esto también es un poco filosofía, pero a nadie le gusta que le juzguen arbitrariamente. Y el diagnóstico también es una de las funciones médicas que tiene que ser voluntario. Yo voy para que me diagnostique esta persona. Pero cuando un psiquiatra hace un diagnóstico sin el consentimiento del paciente simplemente porque piensa que bueno, le voy a echar aquí una etiqueta, eso también tiene su pelín de problema. Tendrá que contar con la opinión del paciente, con la opinión de la familia. Puede que el paciente no esté de acuerdo, entonces tiene que hacer un diagnóstico de presunción y decir, creo que usted tiene esquizofrenia. Y entonces el paciente debería tener el derecho de decir, quiero una segunda opinión. Entonces el psiquiatra dice, pues además de esquizofrenia creo que usted es feo. No, me refiero, esto es un chiste, ¿no? Pero habría que empezar por los diagnósticos de presunción y que el paciente diga, bueno, yo creo que no. Bueno, usted tiene depresión, no, es que mi mujer se ha muerto. Quiero una segunda opinión. Bueno, pues vamos a cambiarle a otro profesional. O traiga usted otro informe. Eso es un derecho que tendrían que tener los pacientes y que la ley no reconoce. A cuestionar el diagnóstico. Y luego a pactarlo y decir, bueno, sí, venga, pues me lo creo, tengo depresión. Vale, tráteme. Pero esa parte principal del diagnóstico voluntario, de que el paciente lo acepte y lo comprenda, ese esfuerzo que tiene que hacer el profesional sanitario de convencerle al paciente de que tiene una enfermedad de verdad, ese esfuerzo la ley no contempla que el psiquiatra lo haga. Y sería bueno que por lo menos intentasen convencer y ganarse al paciente. Es decir, usted tiene esquizofrenia por esto, por esto, por esto. Y el paciente diga, pues no estoy de acuerdo. Bueno, venga, voy a insistir otra vez más. Te voy a convencer. Hasta que le convence mínimamente. Y ahora te voy a poner el cepillón pinchado. Pues no estoy de acuerdo. No, pues mira, es bueno por esto, por esto, por esto. Y conseguir ganarse al paciente. Y eso es lo que la legislación nos falta en España, que el profesional médico se gane al paciente. Han tirado por el camino del medio, no, yo te diagnostico porque quiero y lo que quiero y te trato con lo que yo quiero. El paciente queda un poco como paciente, ¿no? Como sufridor, ¿no? Y eso es muy triste. La neutralidad, bueno, pues que vamos a hablar, que algunas veces el diagnóstico está comprometido por otros intereses, que no vamos a hablar. La calidad técnica, es decir, hay que separar hechos y opiniones y estamos cansados, súper, mega, extra cansados de ver informes periciales que no separan hechos de opiniones, y todo informe pericial y sobre todo un informe psiquiátrico que tenga que entregarse en un juzgado para obligar a un internamiento, un tratamiento o una incapacitación, tiene que separar muy bien lo que son hechos y opiniones. Yo opino que este paciente tiene depresión, yo opino que tiene trastorno bipolar. De hechos, es decir, es bipolar por esto, por esto, por esto, por estos criterios del DSM, por estos criterios del PIE, es decir, ese ejercicio de separar hechos y opiniones tampoco se está obligando. Es una cuestión fundamental de seguridad jurídica. Un informe que no separa hechos de opiniones, pues es una bomba, sobre todo para los pacientes. La calidad técnica y argumentación científica, pues un poco lo que os decía antes, es decir, hay que obligar un poco o habría que obligar al profesional a que se esfuerce un poquito más. No puede poner diagnóstico esquizofrenia indiferenciada. Esfuércese un poquito más. Esfuércese y explíqueme qué criterios del DSM estoy cumpliendo, cuándo, cómo y por qué. Es que estrellaste el coche en la tienda de tu amigo y se incendió. Bueno, pues escríbelo y te lo explicaré, porque vemos muchas veces muchos casos de decir, es que usted está muy deprimido porque ha intentado suicidarse.
¿no? Y después de 3 días ingresado y de pasar a la UBI porque casi se nos muere el señor, descubrimos que está con 5 de hemoglobina. No, hombre, no estaba deprimido, estaba desangrado. No tenía ganas de vivir, pero es que no tenía ni fuerzas de levantarse de la cama. En lugar de tratarle la depresión, ¿por qué no le tratar la anemia? ¿No? Entonces, eso es un poco el esfuerzo que nos falta, que la propia legislación de alguna manera obliga a los profesionales. Y tengo unas preguntitas, ¿no? ¿Cabe consentimiento, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, cuando no hay definición ni de diagnóstico ni de tratamiento? ¿A qué? Le voy a tratar con esto. ¿Dónde está el consentimiento? Si falta la información. Si el paciente no tiene información, el consentimiento no puede ser válido. Lo dice el Código Civil. Los vicios de consentimiento anulan los contratos, anulan las obligaciones. ¿Cabe consentimiento cuando hay asimetría de información en un sistema público coactivo? Cuando la información que se le da de un medicamento no es completa, no es veraz, no es segura, pues tampoco cabe el consentimiento. Y eso es otra cosa que tenemos que apretar, ¿no? Que la información que se dé a los consumidores, y estoy hablando del enfermo como consumidor, porque el enfermo también es un consumidor, y tiene derecho a que se le informe de verdad, de los riesgos, de las expectativas de curación. Yo a veces también pues, soy un poco negativo con los tratamientos médicos de todo tipo y a veces también me excedo. Y todo es una barbaridad, todo es malo, todo... Y no es verdad. O sea, los medicamentos tienen su parte positiva y a veces tienen su eficacia y están muy bien y hay que utilizarlos, pero hay que hacer un poquito ese esfuerzo y sobre todo por informar bien a los pacientes. Si yo tengo que tomarme un paracetamol, quiero saber si realmente me va a quitar el dolor de cabeza o no. No pasa nada por informar al paciente. No pasa nada por decir que en el Reino Unido hay 75.000 casos anuales de intoxicación por paracetamol. No pasa nada. Asumo el riesgo, me lo tomo. Confío en mi profesional. Curiosamente, en el Reino Unido hay 75.000 casos de intoxicación por paracetamol al año y en España no hay ninguno. No sé si somos más duros o qué pasa, pero en España no hay casos de intoxicación por paracetamol. ¿Sería exigible el consentimiento previo al diagnóstico? Pues yo creo que sí. O por lo menos ese juego, ¿no?, entre el psiquiatra y el paciente. ¿Te gusta esto? ¿Te propongo este diagnóstico? ¿Te propongo este tratamiento? Pues no, quiero una segunda opinión. ¿Qué menos? ¿Qué menos que el psiquiatra tenga el derecho a disfrutar de su trabajo? De hacerlo con honestidad, de hacerlo con limpieza, de ganarse al paciente. Yo creo que ganaríamos todos, tanto los psiquiatras, que tienen derecho a disfrutar de su trabajo y a sentirse realizados, como los propios pacientes. Yo creo que alcanzaríamos tratamientos mucho más seguros, por lo menos con una seguridad jurídica mucho mayor. Y luego el error en el diagnóstico, si despliega responsabilidad contractual o extracontractual, pues es una duda que yo tengo, una duda sustancial. No sabemos qué es lo que pasa cuando alguien se equivoca en un diagnóstico, en un tratamiento, no sabemos qué tipo de responsabilidad podemos desplegar. Estamos completamente desarmados en España. Bueno, y aquí otras preguntas. Pues la definición legal de médico psiquiatra y los límites. ¿Es un funcionario, es un profesional? No quiero ofender tampoco a nadie, ¿no? Pero, es decir, el funcionario, ¿cuál es la nota principal del funcionario? Que sirve a la sociedad. ¿Cuál es la nota fundamental del médico? Que sirve a los pacientes. Los médicos del sistema público muchas veces no son capaces de discriminar si están sirviendo a la sociedad o al paciente. Y cuando hay un internamiento involuntario, ¿a quién está sirviendo el psiquiatra? ¿Al paciente o a la sociedad? No sabemos. A veces a uno, a veces a otro, ¿no? A veces el paciente está tan extremadamente agitado que no queda más remedio. Bien. Pero otras veces no. Otras veces no hay agitación, otras veces no. ¿Qué está defendiendo? Está defendiendo al paciente. Y ojo, esto es una cuestión de deontología. De deontología profesional. ¿El psiquiatra como médico puede hacer valer el contenido de la historia clínica ante un juez sin el consentimiento del enfermo? ¿Es ético? ¿Es legal? Tengo yo mis dudas. ¿Es legal un tratamiento coactivo? Engañar, forzar, amenazar a un paciente para que tome un determinado tratamiento. También tengo mis dudas de que eso sea legal. ¿Y dónde queda el principio general del derecho de la buena fe y la confianza legítima en una relación tan asimétrica, donde el paciente tiene muy poco que decir y muy pocos recursos para defenderse? Realmente es una relación tan asimétrica que cabe duda, a mí me cabe alguna duda, de que en vista del Código Civil
eso corresponda con una relación humana normal, de buena fe, de confianza legítima, y me caben mis pequeñas dudas de que eso sea posible en un Estado de Derecho. Habría que empoderar un poquito más al paciente y someter a más controles o a más exigencias a muchos diagnósticos y tratamientos. Todo esto desde el punto de vista legal, jurídico. Bueno. En cuanto a la redacción de una ley orgánica para España, que es un paso que llevamos años esperándolo, porque el Espacio Común Europeo de materia de justicia y seguridad ya dijo que había que reformar las leyes de internamientos psiquiátricos, las Naciones Unidas, el Alto Comisionado también está haciendo todos los esfuerzos posibles por revisar las legislaciones nacionales en materia de derechos humanos con el tema de internamientos y tratamientos involuntarios. Pero realmente, y no es por pintaros un panorama triste, los jueces no nos están esperando con los brazos abiertos. Los jueces no están diciendo, ay, que es verdad lo que me estás contando. Sí es verdad, si tendríamos que protegeros un poco más. Saben de sobra que esto no se puede hacer. Por lo tanto, no esperéis que esta lucha que tenemos vaya a ser fácil a nivel jurídico o a nivel legislativo, porque no nos están esperando. Están en una posición muy cómoda como para que les despertemos de su sueño. Los fiscales tampoco. Los fiscales están cumpliendo esa doble misión de defender al incapaz y al mismo tiempo de acusarlo, en un mismo procedimiento. Al mismo tiempo nos encontramos fiscales que tienen la función de proteger al incapaz, o al enfermo, presunto incapaz, y demandarlo y conseguir su incapacitación o favorecer su internamiento psiquiátrico. No nos van a esperar con los brazos abiertos, no nos van a sonreír. Los políticos tampoco. Ya estáis viendo que muchos movimientos en la política van en dirección contraria, de aumentar el control social, de estigmatizar aún más al enfermo mental, de privar al enfermo mental del apoyo familiar, del apoyo de las asociaciones, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de romper con una cultura de corrupción generalizada en materia psiquiátrica, en materia social. Tampoco quiero que veáis al psiquiatra como el demonio ni como el centro de todos nuestros problemas. Hay otros profesionales también que comparten responsabilidad, ¿no? Pero es un poco un clima de abuso ya muy estandarizado. Estáis viendo que esta doctrina y esta idea de que el enfermo mental es peligroso y que la familia no debe pintar nada viene desde 1918 en España. Es algo muy, muy antiguo y eso va a costar muchísimo cambiar. Además, es una corrupción invisible que obedece a muchos mecanismos sociológicos y psicológicos que tampoco vamos a ser capaces de hacer huella y de intervenir, salvo que nos organicemos y demos visibilidad a todos estos problemas y los hagamos ver, ¿no? Es una corrupción que se retroalimenta y es muy compleja. No va a ser un camino fácil esto. Se me ha ido. Se ha ido todo. Sí, pero no. Ah, mira. Aquí. Vale. No sé qué ha pasado. Bueno, en cuanto a ahora vamos a la parte importante ya para cerrar y ya un poco abrir el debate, que tampoco os quiero, no sé cómo vamos, ¿qué tal vamos de tiempo, Pérez? ¿Vamos bien? Bueno, en cuanto a autodefensa, es decir, ¿qué puede hacer el enfermo o el paciente o la familia para defenderse de todo este abuso que da pie a esta falta de legislación? Pues hay tres mecanismos: extraprocesales, preprocesales y procesales. En cuanto a los extraprocesales, yo insisto, no hay psiquiatra amigo o abogado amigo o sistema humano para ayudar a una persona que no es capaz por sí misma o con ayuda de otros de restaurar su propia dignidad y su propio valor. Esto es fundamental. No hay abogado capaz de ayudar a una persona que no es capaz de cuidarse. Y yo siempre insisto, si queréis ayuda legal, primero tenéis que empezar a ayudaros vosotros. Hay que restaurar la salud, tener unos buenos hábitos de alimentación, de sueño, de higiene, de deporte. Yo sé que esto es una tontería, pero es que es básico. Yo como abogado no puedo ayudar a una persona que se pasa el día en la cama. Tiene que salir, tiene que hacer deporte, tiene que alimentarse bien, tiene que dejar de fumar o fumar menos, tiene que dejar el cannabis si le sienta mal. Tiene que hacer ese esfuerzo, porque si no, no hay forma humana de ayudar legalmente. Tiene que restaurar la actividad, no puede estar del sofá a la cama, de la cama al sofá. Tiene que hacer algo, ganando dinero, sin ganar dinero en una ONG, un trabajo.
voluntariado, lo que sea, contar piedras en el campo, lo que sea, pero no puede estar sin ninguna actividad. Tiene que cuidar el cuerpo y tiene que tener actividad. Y por último tiene que restaurar las relaciones sociales. No, creo yo, humildemente, no hay abogado que pueda ayudar a una persona que vive aislada, que no tiene amigos, que no tiene confianza en nadie. Y yo sé que es duro decirlo porque hay gente que se siente en un pozo y que no sabe cómo salir, pero tenemos que hacer lo que sea, tanto el paciente, familiares, amigos, los que estamos al lado, los GAP, lo que sea, pero esa persona necesita 5, 7, 10 amigos de confianza, 10 amigos que comprendan el problema, 10 amigos que puedan entender en qué situación está, 10 amigos con los que uno se pueda desahogar, 10 amigos que en caso de que nos internen sean los primeros en dar la voz de alarma. Pero si un paciente no tiene ese núcleo de amigos de confianza que le puedan auxiliar en un momento dado, que le puedan ayudar a desahogarse, que le puedan escuchar, no hay ayuda legal posible para ese paciente. Yo siempre animo que antes de buscar apoyo legal o apoyo de cambio de psiquiatra, empezad por esto, por favor. Ayudad a vosotros mismos si sois pacientes o como familiares al paciente a que restauren la vida, la salud, la actividad, las relaciones sociales. Si no, no hay manera. Cualquier procedimiento administrativo o judicial es largo, eterno, pesado, inhumano, insufrible. Y una persona que está en un estado de vulnerabilidad no puede soportar esto. Es insultante. Si no tenéis la salud restaurada, una actividad que os ocupe todos los días y unas relaciones humanas que os sirvan de apoyo, no hay procedimiento ni administrativo ni judicial que os ayude. Es fundamental. Y otra de las cuestiones extraprocesales, pues que hay que mejorar las habilidades sociales. Lo que decía Javier, los trastornos de personalidad, que no son una cuestión psiquiátrica, pero la gente que tiene problemas de personalidad y de habilidades sociales tiene que mejorar esas habilidades. No basta con protestar, no basta con hacer defender los derechos, no basta con gritar. Los histriónicos, los antisociales, las personas que tienen personalidad de evitación, los procrastinadores, los pasivo-agresivos, los consumidores de drogas, todos los que tienen un problema de personalidad tienen que mejorar sus habilidades. Su resistencia, su diálogo, su capacidad de escucha, su autocontrol emocional, cómo manejan el estrés, y todo eso es fundamental. Si no, no se puede uno embarcar en una pelea de estas. No son enfermos, pero tienen la consulta todos los problemas de personalidad, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a entradas a domicilio, pues se da bastante, ¿no? Tristemente en España se entra demasiado en los domicilios cuando dentro hay un enfermo mental o supuesto enfermo mental que no quiere tomarse la medicación. Pues en primer lugar, si la entrada en domicilio es a través de funcionarios, negarse rotundamente. En mi domicilio no entra nadie. No, tenemos que entrar, tenemos orden judicial. No. Si quieres entrar, tiene que venir la policía. Y tiene que venir con una orden judicial y tiene que venir el secretario del juzgado a levantar acta. Si cumple con eso, pues entran en contra de mi voluntad, pero entran. Pero tienen que cumplir unos requisitos. ¿Vale? Y hay que negarse de forma notoria, pero pacífica. Y sobre todo luego exigir pues, que se nos dé copia de esas resoluciones administrativas o judiciales. Y ante la propia policía solicitar un abogado de oficio que en esos primeros momentos nos pueda defender, o si tenéis algún abogado ya designado, pues que os eche una mano, o que se persone la familia o los amigos que queramos. En cuanto a la denegación de abogado de justicia gratuita o las solicitudes que hagamos a la policía de abogado, siempre existen estrategias y argucias para que no se nos prive del derecho del abogado. Y precisamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil nos permite solicitar ante el juez que se nos nombre abogado de oficio, aunque no sea de justicia gratuita. Sí, no me vais a dar abogado de justicia gratuita, bueno, pero me nombráis uno de oficio, ya le pagaré. Y luego ya veremos si con la pensión tengo la obligación de pagarle o no. Pero ahora, antes de seguir y antes de que se dicte una resolución, me tenéis que buscar al abogado y al procurador de guardia que estén ahora mismo y que vengan ahora mismo. Y ese siempre es un truco que se puede utilizar. Y luego, en cuanto a problemas administrativos con prestaciones y la actividad laboral, etcétera, etcétera, pues siempre recurrir dentro del plazo, siempre conservar las resoluciones, siempre ver los informes que se han presentado, guardarlos todos, etcétera, etcétera. Y luego acudir a la jurisdicción social. Todas las materias que tienen que ver con prestaciones y con la actividad laboral están sujetas a la jurisdicción social, que es muchísimo mejor y más agradable y más fácil que la contenciosa administrativa, la civil o la penal. Y además no hace falta ni abogado ni procurador. Con lo cual, nunca se pierde nada por defender los derechos laborales o sociales que se puedan ver mermados por culpa de un diagnóstico, un tratamiento o una resolución administrativa que tenga que ver con
con la salud mental. Y por último, unos 3 consejos bastante pobres, ¿no? Pero creo que son importantes. Nunca os quedéis solos, nunca dejéis de hacer planes y nunca os deis por vencidos. Y esto entra muy en contacto con lo que os decía. Cuidad la salud, cuidad las relaciones, cuidad la actividad. Y si creo que si no olvidáis esto, ya he cumplido con mi misión en esta charla, porque estaréis en una situación bastante más favorable para conseguir solucionar los problemas que de cualquier otra manera. Si estáis solos, si os dais por desesperados, si no hacéis planes de futuro, si no cuidáis vuestra salud, vuestra actividad, vuestras relaciones, tenéis un futuro muy complicado, ¿vale? Y ya no os cuento más. Ahora ya empezamos con las preguntas o el debate que queráis.